día de hoy continúo mi enseñanza de la serie que hemos titulado Una carta para los santos y fieles del siglo XXI. Y esta serie estábamos basadas en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, que actualmente se encontraba en lo que es Turquía. Y algo muy importante que hemos visualizado es que la palabra del Señor es aplicable aún en nuestros tiempos. Así que el tema del día de hoy lo he titulado Un día o tiempo de promoción. Estaremos estudiando o meditando rápidamente la escritura central en Efesios 1, capítulo 1, versículo 1 al 14. Y los tenemos correlacionando también con la escritura en el libro de Hechos, capítulo 19, versículo 1 y 20. Abra la escritura ahí conmigo. Téngala ahí preparada, lista en Efesios, capítulo 1, del versículo 1 al 14 y Hechos 19, 1 al 20. Mis amados hermanos, mis amados oyentes, para que nosotros podamos entender y asimilar los principios bíblicos que vamos a estar meditando en estos días, en estas semanas, de la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, es sumamente necesario recordar, o en otras palabras, reconocer su origen, de dónde vienen. Para que nosotros podamos entender la actitud de ciertas personas, por qué se comportan, por qué viven como viven, necesitamos conocer o entender la razón del por qué ellos son o hacen lo que hacen o dicen lo que dicen. Hay una razón, hay un motivador del por qué lo son. Y cuando nosotros podamos entender la carta del apóstol Pablo a Éfeso, tenemos que entender también quiénes eran los fieles y santos de la iglesia de Éfeso. Pablo, mis amados hermanos, mis amados oyentes, en su carta se dirige a los creyentes en la persona de Jesús y les recuerda que han sido escogidos, que han sido predestinados, que han sido adoptados en Cristo. Escuche bien, estos tres adjetivos han causado tanta polémica, tanta discusión, teológicamente hablando, pero yo se los voy a poner muy sencillos de esta manera. Estos tres adjetivos, podríamos decirlo y entenderlo, es el cumplimiento de la promesa de Dios hecha a Abraham. Y podemos regresar hasta Adán, en Génesis capítulo 3, versículo 15, donde Él promete la salvación hacia la humanidad. A través del nacimiento de Jesucristo, la humanidad tendrá acceso a la salvación a través de Cristo Jesús. Solamente hay un acceso, un camino para la salvación y es la persona de Cristo Jesús. Cristo Jesús, siendo Dios, vino y se hizo hombre y vivió la vida que nosotros teníamos que vivir, pero la vivió sin pecado. Y Él vino con el propósito de dar su vida por nosotros para que nosotros podamos vivir una eternidad con Él. Es la promesa que Dios da a Adán, viene por todos los patriarcas, a Abraham, hasta el cumplimiento de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, es Dios quien escoge el plan de traer la salvación. Es Dios quien predestinó la salvación para todos aquellos que pongan su fe en Cristo Jesús. Y es Dios quien adopta como hijos a los que creen en Jesús y en su plan de salvación. En otras palabras, mis amados oyentes, mis amados hermanos, cuando hablamos de la predestinación, el ser escogidos, el ser adoptados, no estamos hablando de la acción de escoger, de predestinar, de separar, sino que estamos hablando de la acción de posicionar al pecador como justo. Pablo habla a la iglesia de Éfeso y usa estos adjetivos. Les está dando a saber, más que ser predestinados, más que ser escogidos, más que ser adoptados, les está diciendo, a Dios les plació, a ustedes que han creído en Él,
posicionarlos en los lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Así que no es un hecho de ser escogidos, sino es de haber sido posicionados justos cuando habíamos sido posicionados bajo la condenación. Es Dios quien lo hace. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo que están en Éfeso. Todos aquellos que hemos creído en Cristo Jesús, la palabra del Señor nos enseña, nos considera y nos posiciona como santos. Qué bonito sería, imagínese, Santo Adrián, ¿cómo está usted? Santa Melissa. Todos los que estamos en Cristo Jesús hemos sido considerados, posicionados, justos y santos delante de Dios. ¿Cuántos pueden levantar su mano y decir, Señor, gracias por esta verdad? Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y al Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Es lo que estoy hablando, posición. Según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él, en amor habiendo predestinados para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza y la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien, en Cristo Jesús, tenemos redención por su sangre. En Cristo Jesús tenemos el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Cristo Jesús? De reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento, o en otras palabras, en el tiempo del cumplimiento, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él mismo tuvimos herencia, no simplemente hemos sido posicionados en Cristo, hemos sido posicionados justos y santos, sino que también ahora esa posición nos da la bendición de poder obtener y recibir una herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente estábamos en Cristo, en el cual también vosotros, habiendo oído la palabra verdad y el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, para que nosotros y el mundo pueda alcanzar salvación y vida eterna. Es necesario estos elementos: la predicación de la palabra, la acción de oír la palabra y la palabra de verdad, que es el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo es que Él vino, murió en una cruz para salvación al pecador, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, que volvió a los cielos, pero que Él regresará por aquellos que han confiado y creído en Él. Hay que escuchar el Evangelio, no solamente escuchar el Evangelio y la verdad, sino también creer, confiar. Y cuando creemos y confiamos, viene la promesa de que somos sellados con su Espíritu Santo. Su Espíritu Santo viene y mora en nosotros y nos sella como pertenencia de Dios. Dice el Espíritu Santo que son las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Pablo le está hablando a la iglesia de Éfeso y les está diciendo todo lo que ellos han experimentado, lo que ellos han vivido. Pero yo quiero que ahora usted voltee su Biblia y vaya al libro de Hechos, capítulo 19, versículo, vamos a entrar, si podemos decir, desde el 8 en adelante, lo voy a estar leyendo.
Ya Pablo está hablando acerca de los iglesia de Éfeso y está hablando que son santos, que son fieles, que han puesto su fe, su confianza en Cristo Jesús, que ellos tienen una herencia, que su Espíritu Santo ha sido derramado sobre ellos. Ahora nos toca a nosotros identificarnos con la iglesia de Éfeso. ¿Quiénes fueron ellos? Así como cada uno de nosotros, y hablamos el domingo pasado, cada uno de nosotros tenemos una historia. Cada uno de nosotros tenemos un pasado, pero cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, nuestra historia, nuestro pasado es cambiado, es transformado a tal magnitud que nuestro presente ahora tiene una novedad de vida y ahora hemos sido direccionados a una novedad de vida. Mire, dice así el versículo 8, y entrando Pablo en la sinagoga, habló de nuevo por espacio de 3 meses. Bueno, pausa. Vayamos al versículo 1. ¿Les parece? Dice, aconteció que entre tanto que Apolos era un discípulo que había llegado a Éfeso y había predicado el evangelio de Jesucristo y había convencido en el poder del evangelio de Jesucristo a muchas personas en Éfeso igualmente. Y ahora Apolos se encontraba en Corinto. Dice, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando ciertos discípulos les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud. Cuando dice el camino, está hablando de los discípulos. Está hablando, se les consideraba como que eran aquellos del camino, aquellos que iban por el camino compartiendo el evangelio de Jesucristo. Dice, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años. De manera que todos los que habitaban en Asia, lo que es Turquía actualmente, judíos, griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. 11. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y había 7 hijos de un tal Esceva, judío jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco. Los espíritus malos, Satanás conoce aún a Jesús. Dice, y sé quién es Pablo. Los espíritus malos, malignos, Satanás conoce a la persona de Jesús y nos conoce a cada uno de nosotros también. Dice, pero pregunta, pero vosotros, ¿quién sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos,
Y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra de el Señor. Día de promoción o tiempo de promoción. Ahora podemos entender por qué Pablo habla a la iglesia de Éfeso. Porque Pablo conoció a los creyentes, a los cuales escribe para Éfeso, y a las iglesias. Igualmente, él entendió el contexto de dónde ellos venían y de dónde Dios los había sacado. Y para mí es importante que cada uno de nosotros podamos entender esta gran verdad. Pero si usted puso atención en esta escritura, podemos hablar y entender del arrepentimiento. Habla en el libro de Hechos, habla del arrepentimiento, habla del Espíritu Santo y también habla de lenguas, ¿verdad? No sé si usted le puso atención a ello, pero déjeme decirle que simplemente cuando Pablo habla en el libro de Hechos acerca del arrepentimiento, está hablando de que cuando la gente en Éfeso escuchó el Evangelio a través de Apolos y a través de Pablo, hubo un arrepentimiento, en otras palabras, un deseo de cambio. Había una insatisfacción en ellos, en su tradición, en su religión, en su sincretismo, porque se practicaba igualmente. Había mucha práctica de hechicería, habría mucha práctica, y usted pudo leerlo ahí igualmente, cómo igualmente vivía la comunidad de Éfeso. Sincretismo, misticismo, superstición. Pero hoy en el Evangelio, y algo los cautivó del Evangelio. Principio que nosotros aprendemos, mis amados hermanos, la importancia de predicar la palabra es la verdad. Cuando ellos escuchan la palabra, la verdad, tiene que traer una reacción de arrepentimiento en el corazón de las personas y decir, lo que yo tengo, lo que yo he logrado, no ha producido satisfacción en mi vida, que yo necesito ese cambio en mí. Segundo, cuando habla acerca del Espíritu Santo, está hablando... Cuando habla acerca del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo fue dado, está hablando ahora en ellos hay una nueva identidad. Por eso en Éfesos dice que el Espíritu Santo los ha sellado. En otras palabras, ahora son pertenencia de ellos. Y cuando habla también, habla y menciona acerca de las lenguas, está hablando de un poder y una autoridad. Y cuando habla de una lengua, igualmente está hablando de un idioma que no fue aprendido, pero que es entendible. Pero cuando Pablo está hablando igualmente, mis amados hermanos, el Evangelio es poder, el Evangelio es entendible, el Evangelio produce salvación, el Evangelio produce arrepentimiento. Y Pablo estaba haciendo referencia en estos principios bíblicos y doctrinales en relación a la iglesia de Éfeso. ¿Y qué tan importante es para nuestros tiempos el día de hoy? El Espíritu Santo viviendo en el creyente, el Espíritu Santo motivando al creyente, el Espíritu Santo conduciendo al creyente. ¿En qué aspecto, pastor? En el aspecto de toda la dinámica de su vida, de un cambio de transformación. Nosotros que hemos venido en Cristo Jesús, hemos recibido salvación y vida eterna. Él nos ha perdonado, nos ha justificado. Él nos santifica cada día, porque cada día pecamos y cada día Él nos limpia, nos purifica. No porque nosotros somos creyentes, eso quiere decir que ya no vamos a cambiar nada. Hay muchas áreas en nuestra vida que tienen que seguir siendo cambiadas y transformadas. Usted y yo vamos madurando. En su matrimonio usted va cambiando. En la relación, en la crianza de sus hijos, todos vamos cambiando. Todos necesitamos igualmente el Espíritu Santo sobre nuestras vidas, en nuestra dinámica diaria. Y no solamente eso, sino que nosotros como hijos de Dios igualmente tenemos que visualizar
nuestra responsabilidad, si podemos llamarlo así, como hijos de Dios, reflejarlo a Él. Que cuando nuestras conversaciones y cuando las oyentes a nuestro alrededor puedan escucharnos, puedan decir, hay algo diferente en Él, y eso que Él tiene, eso que ella tiene, yo quisiera obtenerlo. Quise traer esta alusión de acerca del Espíritu Santo, acerca de las lenguas, y acerca también igualmente de la necesidad que nosotros tenemos de poder estar sumergidos en Cristo Jesús. Y antes de continuar, quiero hacer énfasis en esto. En el Espíritu Santo. Pablo le dice a la iglesia de Éfeso, ustedes han sido sellados. Y esta es la diferencia que hace al Hijo de Dios de cualquier otro ser humano. Dios creó la humanidad, pero no todos son hijos de Dios. Y se los hemos enseñado y se lo hemos repetido. Juan 1:12 dice que todos aquellos que creen en el Señor Jesucristo, confiesan, creen que Él es el único Salvador de su vida, es Dios quien les da el derecho de ser hijos de Dios mismo. Es Dios quien da el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Pero ¿cómo lo hace? Lo hace a través de su Espíritu Santo habitando en el corazón de aquella persona que ha confesado a Jesús como el Salvador de sus vidas. Ahora tú eres hijo, eres hija de Dios. Por eso nosotros como hijos de Dios, mis amados hermanos, tenemos que entender, asimilar, no solamente en nuestro corazón, en nuestra mente, en todo nuestro ser, ¿quién soy yo en Cristo Jesús? Tú eres hijo del Dios Todopoderoso, el creador de todo lo que existe. Yo sé que todos tenemos amigos que no han conocido el amor de Cristo. Eres diferente a ellos. ¿Por qué? Porque eres más guapo, más guapa, más simpática, porque tienes mejor posición, mejor casa, mejor carro. No, porque tienes el Espíritu Santo de Dios habitando en ti. El Espíritu Santo es el que nos introduce al cuerpo de Cristo. Es solamente el Señor Jesús el cual puede dar el Espíritu Santo a aquellos que creemos. Juan 16:7 dice Jesús, y hay muchos versículos relacionados. Juan 14:16, el 26, 13:26, Jesús dice, yo enviaré la promesa, yo enviaré el Consolador, yo enviaré el Espíritu Santo. En otras palabras, es el Señor Jesucristo quien envía a su Espíritu Santo cuando nosotros lo reconocemos como el Salvador de nuestras vidas. Pero es Dios quien decide igualmente enviar su Espíritu Santo. Él es el único que puede enviar su Espíritu Santo sobre la persona para hacerlo propiedad de Él. Y eso es la bendición, mis amados hermanos. El Espíritu Santo habita en nosotros como pertenencia, como parte de la familia de Cristo. Principios que aprendemos rápidamente. ¿Qué aprendemos en el Evangelio y en la Escritura el día de hoy? En el libro histórico de Hechos, en lo que acabamos de leer, podemos aprender el poder del Evangelio. Versículo 11 dice, y hacía Dios, escuche bien, hacía Dios, no Pablo. Era Dios quien hacía milagros extraordinarios, dice, por medio de la mano de Pablo. Mire, impresionante el 12, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían de ellos. Pero no simplemente hay poder en el Evangelio de Jesucristo, sino también hay oposición. Y podemos verlo en este tiempo, en el versículo 9, pero endureciendo a algunos, no creyendo, dice, escuche bien, maldiciendo. Aún en este tiempo, igual hay gente que maldice a la iglesia de Cristo, hay gente que maldice al creyente. Va a haber oposición, va a haber aflicción. Pero tenemos garantía de que Dios siempre va a manifestar su poder. En el versículo 13 y 19. El poder de Satanás es exhibido y es avergonzado. Y en el versículo 20 nosotros podemos ver la expansión del Evangelio de Jesucristo. Así que crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor.
Si Pablo estuviera hablando a la carta o está dirigiendo la carta el día de hoy, que dijese: mi anhelo, mi deseo hacia la iglesia de Forney en español es que crezca, que prevalezca poderosamente la palabra del Señor en medio de ellos y alrededor de ellos. Amada familia Forney en español, tenemos una gran responsabilidad, pero no solamente una sola gran responsabilidad, es responsabilidad por el poder que hay en el Evangelio de Jesucristo. Creemos y sabemos que Dios puede y está dispuesto a hacer grandes cosas. Una observación: cuando hay un evangelio genuino, poderoso, también hay un arrepentimiento genuino. Versículo 19. Dice: asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran de 50,000 piezas de plata. Mire, en contexto histórico y cultural, cuando hablamos de Éfeso, Éfeso era una ciudad importante de Asia Menor, conocida por su riqueza, su comercio, especialmente, escuche, por el culto de Artemisa, la diosa de la fertilidad. Allí existían numerosas prácticas de hechicería, astrología, magia. Pero cuando el apóstol Pablo predicó el evangelio, muchos de Efesios se convirtieron a Cristo, y como evidencia de su arrepentimiento genuino, trajeron todas sus propiedades, quemaron públicamente sus libros de magia, de hechicería y todo aquello que no agradaba al Señor. Este acto, mis amados hermanos, mis amados oyentes, tenía un gran valor económico enorme, lo que demostraba que su nueva fe valía mucho más que las antiguas riquezas y supersticiones que ellos tenían. El poder del evangelio cambia el corazón, cambia la mente, igualmente cambia los intereses de la persona. Y hablaron el término que decía piezas de plata. Y en el tiempo antiguo una pieza de plata era considerada como un dracma, que equivale aproximadamente, escuche bien, a un día de salario de un obrero común. Por lo tanto, 50,000 dracmas equivale a 50,000 días de trabajo, o alrededor de 137 años de salario por una persona. Esto se revela que el valor de los libros quemados ascendía a una fortuna. El gesto de los creyentes no fue simbólico, sino fue real, implicando una pérdida económica inmensa a cambio de una ganancia espiritual incalculable. ¡Wow! ¡Qué tremendo de esta enseñanza! No ponerle precio a tu salvación, no ponerle precio al servicio a la iglesia, no ponerle precio al tiempo de tu persona al servicio de la iglesia. 137 años de salario. No les importó, porque ellos entendieron y aceptaron el poder del evangelio de Jesucristo. Si lo vemos de un punto teológico, doctrinal, mis amados hermanos, mis amados oyentes, este acto refleja el poder transformador del evangelio. Cuando Cristo cambia el corazón, también cambia las prioridades. El arrepentimiento no es solo abandonar el pecado, sino destruir las fuentes que nos atan al pecado. Y podemos decirle que el fuego consumidor de estos libros, podríamos decir que simboliza la purificación que Cristo Jesús igualmente inicia en un nuevo corazón, purificándonos y limpiándonos, haciendo ceniza todo aquello que nos impedía llegar y conocer a Dios.
Si calculamos, hablando de la dracma, si calculamos en este tiempo el salario diario de un trabajador moderno, yo lo puse así en mi ejemplo, si dijéramos que un obrero gana $100 diarios al día, entonces estamos hablando de 50,000 dracmas, ¿ok? Equivalente aproximadamente a $5 millones estadounidenses. Esto muestra el nivel del sacrificio, mis amados hermanos, de los nuevos creyentes en la iglesia de Éfeso y cuánto valoraban la vida nueva que ahora ellos experimentaron en Cristo. El ejemplo de los Efesios, mis amados hermanos, nos desafía a examinar igualmente como creyentes nuestras vidas y a preguntarnos el día de hoy, ¿qué estamos dispuestos a rendir para seguir a Cristo plenamente? Cuando la gente de Éfeso escuchó el Evangelio, decidieron deshacerse de todo aquello que impedía seguir y amar a Cristo. La pregunta para el día de hoy, mis amados oyentes, es, ¿qué estamos dispuestos a rendir? ¿Qué estás dispuesto tú a rendir para seguir plenamente a Cristo? El verdadero arrepentimiento implica acción correcta, concreta, sacrificio voluntario. Los efesios, ellos voluntariamente, cuando oyeron el Evangelio, ellos trajeron todo aquello y lo pusieron y lo destruyeron. Así como los efesios, mis amados hermanos, mis amados oyentes, destruyeron todo lo que los ataba al pasado, el día de hoy nosotros como creyentes debemos renunciar igualmente a todo aquello que corrompe la comunión con nuestro Dios. Hemos sido salvos, gloria a Dios. Tenemos salvación y vida eterna, gloria a Dios por ello. Pero hay áreas en nuestra vida que tienen que ser alineadas o tienen que ser desechadas para nosotros entregarnos totalmente a Cristo Jesús. Hay acciones, hay actitudes en tu vida, en tu persona, que te están alejando de Dios. ¿Eres hijo de Dios? Sí eres hijo de Dios. ¿Tienes salvación? Sí tienes salvación, pero no estás disfrutando de la bendición de un caminar estrecho con nuestro Salvador Jesucristo. La pregunta retórica es, ¿tú sabes lo que te está alejando de Dios? La pregunta es, ¿estás dispuesto a dejarlo? ¿Estás dispuesto a hacerlo simbólicamente, si puedo decirlo así, traerlo delante del Señor y quemarlo, decir, Señor, yo ya no necesito esto, esto me está separando, mi hobby me está separando de ti? Le doy preferencia mejor a mi trabajo, le doy preferencia a mis deseos, todo aquello que te está separando de la comunión con Dios es lo que tú tienes que presentar, decir, Señor, aquí está, esto me ha separado de ti. Es más, poder decir, Señor, he valorizado más mi trabajo que la comunión en la familia espiritual. Para mí es más importante mi trabajo que estar en coinonía, en comunión con mis hermanos en Cristo. Ahora tus prioridades han cambiado. Mis amados hermanos en Cristo, concluyo con esto. Y mi desafío pastoral para el día de hoy es que Hechos capítulo 19, versículo 19, nos enseña que el arrepentimiento genuino tiene un precio que pagar, pero también tiene una recompensa eterna. Los efesios renunciaron a su vida anterior y declararon públicamente su fidelidad a Cristo. Usted y yo vivimos en medio de un mundo donde el valor se mide por lo material. Te tratan por lo que tienes o por lo quien tú eres. Mis amados hermanos, este pasaje nos enseña el día de hoy, nos recuerda que la verdadera riqueza está en obedecer a Dios. Recuerde la pregunta de la nena al principio. Todos tenemos la opción y la oportunidad de obedecer a Dios o desobedecer a Dios.
que así como el fuego consumió aquellos libros, así como el fuego consumió todos los elementos que estaban alejando a la comunidad de Éfeso y consumió todos estos elementos, mi deseo es que el Espíritu Santo consuma todo lo que impida nuestra plena consagración a Cristo.